32. Esta la llamaban inconstitucional porque limitaba las relaciones contractuales entre un trabajador y el patrón o entre los mismos ciudadanos. Entonces, esas eran las dos leyes o las dos materias en las que se encontraba la pugna. Más que nada era la libertad. La de Washington, unos decían que era limitante, mientras que la Constitución decía que la libertad era ilimitada y por lo tanto se debía respetar esa disposición. Número 6. Bueno, las preguntas jurídicas que surgen a raíz del caso, como ya lo venía mencionando desde el inicio del caso y con el análisis anterior, bueno, se van a aterrizar aquí. Una de ellas será, ¿cuál es la libertad y qué alcances tiene? La otra era, ¿la ley Washington violaba la quinta enmienda? Y por último se encuentra esta pregunta, ¿se debía proteger a las mujeres? Esta cuestión fue muy marcada ya que los jueces que votaron en contra, que eran mayormente conservadores, se plantearon muy bien esta pregunta ya que ellos decían que debía haber una igualdad tanto en el hombre como en la mujer. Pero bueno, veamos cómo se resuelve este caso y vamos a contestar las preguntas. En este punto se va a hablar sobre las respuestas que se dan las preguntas del punto anterior, del punto número 6. La primera pregunta es, ¿cuál es la libertad? Bueno, la Constitución habla sobre una libertad en general y no una libertad contractual. Una pregunta que surge también es, ¿cuál es la protección que se le da o cuál es la libertad que protege la Constitución? Bueno, la libertad que protege la Constitución es la de una organización social que requiere la protección de las leyes frente a los peligros y males que amenazan la salud, la seguridad, la moral y el bienestar de la población. Bueno, al hablar de este tipo de organización social, nos damos cuenta que dice el bienestar de la población. Y entonces, al hablar del bienestar de la población, también estamos hablando del bienestar de las mujeres y por ende debe protegerse a la mujer. Que eso sería otro cuestionamiento a resolver en la tercera pregunta, pero ahorita terminemos con esta. Pregunta 2. ¿La ley Washington violaba la quinta enmienda? Y es un absoluto y rotundo no. No violaba la quinta enmienda porque, pues como ya vimos, la quinta enmienda hablaba de una libertad en general más de una libertad contractual. Por último tenemos la pregunta C. ¿Se debía proteger a las mujeres? Bueno, tenemos aquí los votos que están a favor y en contra, el cual nos da la resolución posterior al caso y cuál es el criterio que los jueces dan después de esta sentencia. Bueno, los que están a favor de que se proteja a la mujer efectivamente dicen que es un sector vulnerable, que por su condición física y reproductora se debía proteger, ya que debían preservar la fuerza y vigor de la raza. Sí, un poco machista, por así llamarlo, su relación un poco fuera de este siglo, pero hay que entender el contexto histórico en el que se manejaba, 1930. Actualmente, siglo XXI, tenemos otra perspectiva sobre la igualdad de género. Entre hombres y mujeres son iguales, deben recibir el mismo salario y todo lo que nos vienen diciendo sobre derechos humanos, tanto para hombres como mujeres. Bueno, es otro tema que no voy a tratar, pero es un punto que hay que resaltar. Y bueno, está el punto en contra. ¿Por qué se habla de discriminación? Bueno, aquí el juez Sutherland explica muy bien su voto en contra de esto, porque menciona que las normas que tratan diferente a las mujeres y a los hombres son discriminatorias. Y bueno, aquí vamos a darle privilegios a una mujer. Entonces también estamos diciendo que la mujer es vulnerable y por lo tanto debemos tratarla de manera diferente. Entiendo muy bien su postura. Tenía razón hasta cierto punto este juez de decir, ¿por qué vamos a deber tratarlas diferentes si son iguales? O sea, deben manejarse una relación contractual igual. Pero bueno, al final se toman estos puntos, se vota y es una resolución muy importante para Estados Unidos porque viene cambiando su doctrina en cuanto a la intervención del Estado. Número 8. Argumentos para el voto mayoritario. Bueno, estos argumentos se retoman de la pregunta anterior porque tiene mucha relación en cuanto a quiénes son los que están a favor y en contra. Aquí ya se ve claramente
¿quiénes son los que dicen vamos a revocar sentencia o vamos a confirmar la sentencia? Bueno, el argumento a favor es el bienestar físico de la mujer como objeto de protección del poder público. Retomando la idea anterior, es por preservar la fuerza y vigor de la raza, se tiene que proteger a las mujeres en contra de la opresión, y bueno, aquí el Congreso tiene que intervenir para que esto sea realidad o se haga verdad. Uno de los argumentos que se utilizó para el voto mayoritario fue: las mujeres están peor pagadas y pueden ser víctimas de los patrones por su estado de necesidad. Es decir, que los patrones, al ver que de verdad necesitan el empleo, ya sea porque sus maridos no tienen los recursos suficientes o porque son madres solteras, se encuentran en un estado menos privilegiado y por ende tienen que trabajar. Entonces, cuando van a pedir un trabajo o un empleo, les ofrecen un salario mínimo o peor que el mínimo, y pues no les deja con la subsistencia que ellas requieren y tienen que partirse en 1000 pedacitos para poder tener muchos trabajos y sacar a su familia adelante. El último argumento que daba el voto en contra de todos los jueces conservadores, y era el más fuerte a mi parecer, era que darles una ley diferente a las mujeres sería discriminatorio, ya que estamos diciendo que, bueno, son inferiores o tienen alguna discapacidad, por así llamarla, frente a los hombres. Entonces no estarían en un plano de igualdad. Ese era su pensamiento de los jueces que votaron en contra de esta sentencia. Por último se encuentra el elemento número 9. Algo novedoso que haya aportado esta sentencia. Bueno, en la doctrina decimos que rompe con el esquema tradicional, que era una nula intervención del Estado o muy poca intervención del Estado a una intervención más activa por parte del gobierno. Y en la política, bueno, nos estamos dando cuenta de que empieza el Congreso, tanto estatal como federal, empieza a legislar en leyes protectoras para el sector de la población más vulnerable, en este caso los trabajadores, y la regulación de los salarios, jornadas laborales para estas personas. La votación se da el 29 de marzo de 1937. El ponente a cargo del caso era el Chief Justice Hughes. Él presenta su sentencia, en la cual votan con voto mayoritario los jueces liberales, con 5 votos a favor y 4 en contra. Se confirma la sentencia impugnada, dejando así que Parrish tenga un salario mínimo justo y digno. Resumen del caso West Coast Hotel versus Parrish. Bueno, este es un breve resumen, así que vamos muy rápido. Se toman en cuenta a partir de esta sentencia derechos sociales por los cuales se empiezan a luchar en el Congreso, empiezan a haber políticas proteccionistas a los trabajadores, a los ciudadanos. La sentencia nos da un cambio constitucional, es decir, revocan una sentencia anterior que era la de Atkins versus Children's Hospital de 1923. Esta sentencia daba una libertad contractual muy absoluta, muy propia de un derecho privado. En cambio, con la sentencia de Parrish es diferente, ya que empiezan a limitarse este tipo de libertades contractuales y se empieza a proteger a la clase trabajadora o a la clase menos favorecida. Eso es en resumen el caso y lo que viene siendo lo más importante y sobresaliente de esta sentencia. Bueno chicos, eso es todo de mi parte, espero les haya gustado mi video, haya sido clara explicándolo. Dudas, preguntas, comentarios, háganmela saber y con gusto se las respondo. Hasta la próxima.